Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Luego de la destitución y censura de Fausto Murillo, el movimiento Construye afirma que el pacto entre la Revolución Ciudadana y ADN implicaría repartirse el Consejo de la Judicatura. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Andrés Benavides, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta destitución y censura de Fausto Murillo. ¿A quién le favorece? Se ha confirmado ya este pacto, este acuerdo que parecía desgranarse en estas últimas semanas, pero hoy se ha confirmado. Doctor Benavides, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, estimado Fausto. Un cordial saludo para usted y para toda la ciudadanía que nos escucha a través de FM Mundo. Escuchábamos el doctor Benavides, a una de las asambleístas de la Revolución Ciudadana, hablar sobre que este es el momento en el que se logrará recuperar la justicia. La pregunta es ¿para quién? Bueno, nosotros hemos visto en los últimos años cómo ciertas organizaciones políticas han cooptado el órgano de administración y gobierno de la función judicial. Sin embargo, ahora vemos cómo se rasgan las vestiduras diciendo que la justicia siempre estuvo secuestrada. En ese sentido, lo que ha ocurrido en las últimas horas, tanto la suspensión de la votación para censurar y destituir al señor Murillo, y ahora que ya existe la votación porque una suplente renuncia, es la muestra de aquello. Porque en efecto, aquí lo que vimos es que no existían los votos, pero ahora que ya no va a este cargo la señora Celi, lo que ha pasado es que en la Asamblea Nacional se han puesto de acuerdo porque ahora saben que pueden poner un vocal en el Consejo de la Judicatura. Un vocal que en efecto les puede servir con su voto para sancionar a jueces, para destituir fiscales y evidentemente desde ahí poder direccionar cualquier proceso judicial que pueda resultar incómodo. Incluso podría ser una voz importante dentro del Consejo de la Judicatura en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, tomando en cuenta que está ya por retomarse este concurso y no son pocos los jueces nacionales que se tendrá que escoger de este concurso. Evidentemente que aquí existe una situación en la cual se pueden ver beneficiados. Y muestra de aquello es lo que usted menciona, estimado Fausto. Claramente existen intereses de por medio para nombrar a jueces de la Corte Nacional de Justicia. En su momento lo intentó hacer el señor Terán, que ahora está privado de su libertad en la cárcel 4, porque sabía que poniendo jueces de Corte Nacional podía beneficiar a algunos. Pero ahora, ya que existe un voto más, llamémoslo así, un espacio dentro del Consejo de la Judicatura, evidentemente aquella persona que vaya a poner la terna de la Asamblea Nacional responderá a esos intereses que en este momento nuevamente se han rejuntado debido a este tipo de situaciones que decían que ya había un quebrantamiento de la alianza política, de que la mayoría ya no existe, pero ahora que vemos que existe algo que tienen en común, los vuelven a juntar y evidentemente desde ahí se pueden tomar decisiones importantes, principalmente en lo que tiene que ver con el concurso de jueces de la Corte Nacional. Y para ponerlo en estos términos, a inicios de semana parecía ser una partida de ajedrez que iba a quedar tablas, como se utiliza los términos, pero comenzaron a moverse ciertas fichas. Una de ellas es ya el agilitar la posesión, por ejemplo, del delegado de Defensoría Pública, del representante de la Defensoría Pública, que es el doctor Benavides. Posteriormente, la renuncia de Elsa Celi de alguna forma destraba más este acuerdo que parecía, o al menos nos quisieron engañar, que estaba cayéndose. Y con estas dos movidas, estas dos jugadas, prácticamente se da ya este jaque mate, que es lo que ha ocurrido este día, una vez que se ha confirmado el pacto entre el oficialismo, socialcristianos y correísmo. Es que eso es muestra de aquello. Parecía que esta alianza o mayoría coyuntural se estaba desvaneciendo
cuando no se aprobaron esas malhadadas reformas al Código Orgánico Integral Penal que beneficiaban a determinada organización y sujetos políticos. Y es ahí cuando se da esta ruptura. Pero ahora que existe un nuevo momento político donde se puede cooptar a un vocal del Consejo de la Judicatura, los operativos políticos estuvieron al orden del día. La renuncia de la señora Celi no es una casualidad. Para aquellos que piensen que la señora Celi, a quien no la conozco, es una patriota y decir, bueno, voy a destrabar este tema, tengan mi renuncia, no hay puntada sin dedal. Respecto de esa renuncia, hay algo atrás y eso fue justamente lo que motivó que exista esta votación. Yo creo que aquí, evidentemente, existen ciertas situaciones que muchas veces no salen a la luz pública y que lo vamos a ver en las próximas semanas o en los próximos meses. Yo creo que el Consejo de la Judicatura hace muchísimo tiempo, incluido el vocal Murillo, debía haber sido censurado y destituido, porque él también fue parte de esa evaluación que se hizo a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y fue objeto de sanción por parte de la Corte Constitucional, ¿ya? Pero no hubieron los votos hace un año más o menos cuando se trató el primer juicio político y ahora que estamos con otras fuerzas políticas, otra Asamblea Nacional que viene después de la Asamblea disuelta, vemos que los intereses por tratar de llegar a la judicatura para algunos todavía han seguido vigentes y otros que no sabían cómo funcionaban esto, ahora ya saben cómo funciona la cooptación de funciones del Estado. Y eso es justamente lo que estamos viendo. Importante aclarar también que hay varios momentos del Consejo de la Judicatura, al menos de los últimos tiempos, en los que, claro, como usted menciona, doctor Benavides, el Consejo de la Judicatura no era menos cuestionado antes, cuando estuvo Fausto Murillo, cuando estuvo al frente María del Carmen Maldonado, cuando estaba Juan José Murillo, Maribel Barreno, entre otros. Es decir, en su momento ya se pedía, ya se les cuestionaba, se cuestionaron los concursos también. Posteriormente hubo estos movimientos, denuncias ya en el ámbito penal, sale Murillo, sale Maribel Barreno, posteriormente sale Wilman Terán y Javier Muñoz. Se esperaba para entonces, con estas bajas en el Consejo de la Judicatura, había una luz, digamos, y un poco desde la visión de quienes son usuarios del sistema de justicia, una luz de un cambio en el Consejo de la Judicatura, y ahora volvemos a lo mismo. Por supuesto que varios de los justiciables, que son los ciudadanos, los abogados en libre ejercicio que todos los días estamos en los juzgados y tribunales, esperábamos un cambio a partir de la posesión del señor Álvaro Román como presidente del organismo, una vez que el señor Terán estaba fuera del cargo debido a este caso Metástasis. Y es así que algunos, incluso como Muñoz, que estaban en la cárcel también, ya por la fuerza de las circunstancias también tuvieron que renunciar. Pero cuando veíamos que al fin existía una luz al final del túnel, pasa esta situación que interrumpe la buena gestión que está haciendo el doctor Román, porque sabemos que desde ahí se pueden tomar o bloquear algunas decisiones importantes. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas a lo que pueda pasar, entre otras decisiones que tome el Consejo de la Judicatura en pleno, como son principalmente concursos de jueces, las suspensiones a jueces y fiscales y también el nombramiento a otros. Entonces, claramente aquí uno también siente cierto tipo de preocupación, más que como abogado, como ciudadano, de lo que podría pasar con esta censura y destitución que se dio en las últimas horas por parte de la Asamblea Nacional a uno de sus vocales. Y por último, doctor Benavides, ¿cómo quedaría entonces de aquí en adelante integrado el Consejo de la Judicatura? Vamos a dar un poco de nombres porque creo que es importante saber quiénes van a estar y un poco cómo quedarán estas mayorías que siempre se mueven dentro del Consejo de la Judicatura. Vimos hace algunas semanas, hasta antes de diciembre, una mayoría de 2 de 5, que al menos así se la manejaba, entre Wilman Terán y Javier Muñoz, los dos ahora compañeros en la cárcel 4. Pero ¿cómo quedaría confirmado este momento y cuál va a ser la suerte del doctor Román?
Bueno, es importante tomar en cuenta que ahora estamos con vocales que son el suplente del suplente. Y en ese sentido vemos que en efecto ahora está el doctor Román, la doctora Yupanqui, también está la doctora Goyes, se va a sumar el doctor Benavides y ahora esta nueva vocalía que provendrá de la terna que presenta en su momento la Asamblea Nacional. Pero no sabemos qué nuevos juicios políticos se pueden venir. Y la suerte del presidente, en este caso del doctor Román, también está echada, porque en cualquier momento, estimado Fausto, la Corte Nacional de Justicia va a presentar la terna para presidente del Consejo de la Judicatura, aspecto que ya debía haber sido presentado al Consejo de Participación Ciudadana, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no hay presidente del organismo y actualmente está alguien encargado, que es el doctor Swing, debido a que no existieron los votos para poder nombrar al titular del organismo. Entonces también se está esperando el concurso de la Corte Nacional de Justicia, que haya jueces titulares, y con eso entendería yo que se va a presentar esa terna. Entonces hay varias... ¿Esta Corte Nacional de Justicia no podría enviar la terna el presidente encargado? Es importante tomar en cuenta que la decisión es del cuerpo colegiado, no del presidente. Recordemos que en el tiempo de Gustavo Yalc se interpretó que la decisión era del presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero la opinión, y que eso fue objeto incluso de regresar a algunas ternas cuando fue presidente el señor Ulloa del CPCCS, es que debía ser una decisión del órgano colegiado, postura con la cual yo suscribo, porque evidentemente la Corte Nacional de Justicia tiene una funcionalidad en razón de la voluntad de los magistrados y no solo del presidente, y más aún cuando se va a poner presidente del Consejo de la Judicatura. Pero mi pregunta iba, con la Corte Nacional de Justicia, con muy pocos jueces titulares, con un presidente encargado, ¿no está en capacidad para enviar una terna? Es que en estos momentos, estimado Fausto, no existe la mayoría de jueces titulares para tomar una decisión. Por eso no se nombra incluso al presidente del organismo. Volvemos a los cálculos. La mayoría absoluta no se puede enviar esa terna. Volvemos entonces a los cálculos, como ya hemos visto lo que ha ocurrido ahora y seguramente ocurrirá después en la Corte. Así es, toca estar con la calculadora, ya ni siquiera de los votos, sino también con la calculadora política, porque veremos también quién va a la Corte, al Consejo de la Judicatura de la terna enviada por la Asamblea Nacional. Hay que hacer una calculadora con colores esta vez. Doctor Benavides, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar igual pendientes de lo que ocurra en estas polémicas decisiones, y sin duda el Consejo de la Judicatura es uno de los objetivos de la política. Lamentablemente es así. Muchas gracias por la invitación, estimado Fausto. Un cordial saludo para todos. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor André Benavides, abogado constitucionalista, hablando sobre la decisión de la Asamblea Nacional de destituir y censurar a Fausto Murillo, a quien favorece. Le ha dicho que el Consejo de la Judicatura atraviesa sin duda por una crisis, y también que hay la intención de meter la mano en la justicia. Se ha regresado a otros tiempos de la Judicatura. Al menos en eso coincide el doctor Benavides. Los acuerdos, los pactos están intactos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.